Mi amor de la infancia me puso una droga en la bebida. La humillante reacción que se produjo en mi cuerpo que solo yo conocía, me atormentó terriblemente. Me acorraló, me enjauló y me golpeó la cabeza desde arriba. Kobe. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estuvimos juntos? Me arrodillé en el suelo y le rogué que no hiciera eso. Pero fue en vano. Después me entregó un billete para un crucero de vuelta al mundo. Solo había un billete. Siempre quisiste viajar alrededor del mundo en crucero. Lo reservé para ti. Me senté junto a la cama. Cogí el billete. Y lo apreté en mi mano. El día que subo al barco. Es tu boda con Malefic. No es así. Sí. Los días vuelan. Miré su rostro. El chico que arriesgó todo por mí se había ido. La puerta del baño se abrió y el pelo de Nicolas seguía goteando. Salió en medio del calor abrasador del baño y se puso una bata. Me temblaban las piernas y me acurruqué en la cama. Nicolas suspiró impotente y se inclinó para mirarme. Kobe, ¿qué demonios te ha pasado últimamente? Me obligó a hacer algo que no quería hacer y luego admitió que estaba a punto de casarse con Malefic. Y entonces me preguntó qué me pasaba. Giré la cabeza para evitar sus manos y miré a través del espeso bosque de cocoteros del hotel. Me quedé mirando fijamente el agua azul del mar que golpeaba la playa de arena dorada. Mis ojos estaban vacíos y mi mente divagaba porque no podía reaccionar de inmediato. ¿Cuándo exactamente se volvió así Nicolas? Probablemente después de regresar a la familia Nicolas. Su negocio se volvió cada vez más ajetreado y pasaba cada vez más tiempo con Malefic. Él cada vez ignoraba más mis sentimientos. Ni siquiera se daba cuenta de las cosas extrañas que me sucedían y de mi comportamiento inusual. Nicolas extendió los brazos alrededor de mi codo y de mi cintura, tratando de levantarme. Tú también deberías bañarte. Te sentirás mejor. No cooperé en absoluto y comencé a forcejear violentamente. Nicolas no pudo llevarme al baño sin problemas, así que me dio la vuelta en la cama con rabia. ¿Por qué demonios estás haciendo tanto alboroto? ¿Estoy haciendo un alboroto? Tal vez mis ojos estaban demasiado fríos. El tono de Nicolas se fue calmando poco a poco. Kobe. Sé que no has estado muy feliz estos últimos meses. Por eso pensé en traerte aquí al sudeste asiático para que te relajes. ¿Me trajiste aquí para relajarme? ¿No lo tenías todo planeado? Nunca soñé que después de tomar un sorbo de jugo de coco, Nicolas realmente me drogaría. Antes dependíamos el uno del otro. Pero ahora recurrió a medios tan inescrupulosos contra mí. Me obligaste a hacerlo. Desde que regresé a la casa de la familia Nicolas, te volviste inexplicablemente frío conmigo. Incluso hablamos menos. Así que me drogaste. Me obligaste después de haber cumplido mi obsesión. Y luego te casarás con Malefic. ¿Eso es todo? Nicolas se quedó sin palabras por un momento. No. Kobe. Estas dos cosas no están relacionadas. Nicolas rara vez me llevaba a viajes de negocios, especialmente al sudeste asiático. Decía que era porque tenía miedo de que allí fuera demasiado caótico. Pero yo sabía que era así porque los negocios turbios de la familia Nicolas estaban allí. Mientras que la casa era su campamento base limpio. Pero esta vez hizo una excepción y me llevó con él. Dijo que hacía mucho que no viajábamos juntos. ¿Cuándo fue el último viaje? Probablemente antes de que lo reconocieran nuevamente en la familia Nicolas. Tomamos un tren de asientos duros hasta el Tíbet. Rezamos y adoramos a Dios frente al palacio de Potala. Deseábamos estar juntos toda la vida. Una vez. Una vida juntos ya no estaba a mi alcance. Ya no le respondía a Nicolas. El silencio se extendió entre nosotros como algo tangible. Hasta que sonó el teléfono de Nicolas. Miró la pantalla y caminó hacia la entrada para contestar. Pero aún así escuché la dulce voz femenina del otro lado del teléfono. Nicolas. La recepcionista del hotel no me quiso decir el número de tu habitación. ¿Podrías bajar a buscarme? Está bien. Bajaré enseguida. Nicolas se quitó rápidamente la bata.
Pónganse los pantalones, el trasero y la camisa antes de irse. Me miró en la cama. Volveré pronto. La puerta se abrió. Y una clara sorpresa resonó en la sala. Maléfica. Llevaba un encantador vestido de tirantes y se arrojó sobre Nicolás, que la sujetó por las nalgas. Maléfica envolvió sus piernas alrededor de sus caderas. Supliqué durante mucho tiempo. Y esas dos recepcionistas del hotel finalmente me dijeron el piso, y no el número de la habitación. Me quedé esperando en el pasillo, mirando qué puerta de la habitación se abriría después de la llamada, y luego corrí hacia allí. Nicolás la miró con ojos cariñosos, sonriendo y susurrándole al oído. Maléfica sintió tímidamente. Nicolás la sostuvo firmemente y salió de la habitación por la entrada. Cerró la puerta. Maléfica no me vio sentada en la cama. Yo tampoco hice ningún ruido. Después de que se fueron, abracé mis piernas y enterré mi cabeza en mis rodillas, dejando que las lágrimas cayeran una a una, mojando la sábana sucia. De hecho, ya había oído el rumor de que Nicolás iba a casarse con Maléfica. Me enteré por su amigo Ebus, que también era medio hermano de Maléfica. Pero yo no lo creía. Pensé que lo había difundido deliberadamente la familia de Maléfica. Tal vez era para promocionar el proyecto de cooperación entre las familias de Maléfica y Nicolás. Hasta ahora. Nicolás respondió que sí sin más palabras, rompiendo todas mis ilusiones y excusas. Ya que estaba a punto de casarse con Maléfica. ¿Por qué le importaba mi frialdad? ¿Por qué me obligaba a hacer cosas que no quería hacer? El ex Nicolás me sostenía en la palma de su mano. Salimos juntos del orfanato y crecimos juntos. La familia que me adoptó tenía unos ingresos normales y no podía permitirse el lujo de dejarme aprender a tocar el piano. Después de que Nicolás se enterara de esto, insistió en dejarme seguir aprendiendo a tocar el piano, pero la familia que lo adoptó también tenía recursos económicos limitados. Como estudiante de primer año en la universidad. De hecho, participó en combates de boxeo ilegales. Podía ganar decenas de miles de yuanes por combate. Después de unas cuantas noches, había reunido suficiente dinero para que yo aprendiera a tocar el piano. Cuando puso ese fajo de billetes rosados en mi mano, sus ojos estaban llenos de orgullo. Dije que cumpliría todos los sueños de Kobe. Siempre te protegeré. Su camiseta descolorida dejaba al descubierto los moretones en su pecho y espalda. En ese momento mis ojos se pusieron rojos y lo abracé. En ese momento, realmente creía que en cada sueño de mi futuro, él estaría allí. Pero ¿cómo es que la persona que hizo una promesa solemne en ese entonces, de repente se perdió? ¿Cómo se convirtió en el que me lastimó con sus propias manos? No fue hasta que Freya. Él. Esa noche, Colas regresó a la habitación del hotel. El olor a alcohol se mezcló con el aroma de un perfume de mujer. En el momento en que encendió la luz, la habitación oscura se volvió tan deslumbrante como si fuera de día. ¿Todavía estás despierto? Se quitó la camisa y se puso el pijama. Hablé en tono tranquilo, haciendo una petición. Devuélvanme mi pasaporte. Quiero regresar a nuestro país mañana. El cuerpo de Nicolás se quedó paralizado. Corrió y me agarró la muñeca. Y su voz áspera, erosionado por el alcohol, sonó en mi oído. Sigue mis arreglos. No seas voluntariosa. ¿De acuerdo? Giré la cabeza para evitar su mirada que parecía quemarme. No soy un objeto que puedas disponer a tu antojo. Nicolás sostuvo mis delgados huesos de mariposa, pellizcándolos suavemente centímetro a centímetro. Dije que siempre te protegería. Me besó. El olor a alcohol mezclado con un aliento abrasador llenó mis fosas nasales. Sus manos se movieron hacia abajo desde mis hombros, agarrándome por la cintura y estrechándome contra sus brazos, en medio de su respiración agitada. Dije con frialdad, ya no necesito tu protección. Nos separaremos. El cuerpo de Nicolás se puso rígido de repente. Y sus ojos empañados se llenaron de sorpresa al instante. Una vez en el Tíbet pedimos el deseo de estar juntos toda la vida. Pero estás a punto de casarte con otra persona. Señor Nicolás.
Y no puedo satisfacer sus deseos. No quiero que me droguen otra vez. Nicolás jadeó. Estaba a punto de decir algo. El áspero tono del teléfono móvil atravesó la noche. Quería levantarse y contestar en la entrada como lo hizo hace un momento. Tomé el teléfono y presioné directamente la tecla de acceso directo de manos libres. La voz de Malefic se escuchó. Nicolás, ya me fui. ¿Puedo quedarme en tu habitación? De lo contrario, no. No tengo a dónde ir. Nicolás me miró incómodo y respondió con amabilidad. Está bien. Colgó el teléfono y antes de que pudiera decir nada, yo ya me había levantado para preparar mi equipaje. Kobe. Pasas a la habitación de al lado. Había reservado 2 habitaciones originalmente. Le pedí esto con insistencia antes de aceptar salir con él esta vez. Esa debería haber sido su habitación. Nicolás recogió la maleta y caminó hacia la habitación de al lado. Pasó la tarjeta llave y la puerta se abrió. Dentro estaba muy oscuro. Ambos nos quedamos en la puerta. Kobe. Lo haré. No quería escuchar lo que Nicolás tenía que decir. Sin dudarlo, le quité la tarjeta de acceso y la maleta de las manos. Cerré la puerta. Y la cerré con llave. Apoyándome en la parte trasera de la puerta, me deslicé hacia abajo. Sentado en el suelo. Escuchando la voz de Malefic en el pasillo. Escuchando el sonido de la puerta al cerrarse en la habitación de al lado. Me senté en la habitación oscura toda la noche. Revisé todos los registros de chat y álbumes de fotos entre Nicolás y yo. Los registros de chat cambiaron de compartir cientos de cosas felices y Mife todos los días antes también. No puedo acompañarte hoy por algo. Y no me hagas problemas. Pasando las fotos del álbum de atrás hacia adelante. No me tomó más de 2 vueltas llegar a la foto grupal en la que aparecíamos frente al Palacio de Potala. Estaba mirando a la persona con la sonrisa radiante en la foto. Hice clic en eliminar todo en silencio. Luego solté un largo perdón. Reservé un billete de avión y conté el tiempo que pasaba en mi teléfono. A las 7 de la mañana, arrastré mi maleta y llamé a la puerta de la habitación de al lado. Nicolás tardó mucho en abrir la puerta. Probablemente ambos dormían profundamente. Al principio los ojos de Nicolás estaban nublados. Pero se despertó al instante cuando me vio completamente vestida. Kobe. Le tendí la mano. Señor Nicolás, devuélvame el pasaporte. ¿Qué demonios está intentando hacer? Tengo un vuelo mañana por la mañana. Tengo prisa. Nos quedamos uno frente al otro en la puerta. La voz perezosa de Malefic llegó desde la habitación. Nicolás. ¿Es por la entrega? Pídele que envíe 2 porciones más tarde. Vuelve a la cama y duerme un poco más. Nicolás no se movió. Le sonreí y le miré con los ojos entrecerrados. ¿Tengo que entrar yo mismo en la habitación y buscar mi pasaporte? Se oyó un crujido en la cama. Malefic probablemente se estaba levantando. Van Nicolás cerró la puerta. Me tragué con fuerza un rastro de sangre que brotaba de las profundidades de mi garganta y seguí golpeando suavemente la puerta con mis nudillos. Al cabo de un rato, la puerta se entreabrió y Nicolás me entregó mi pasaporte. Lo tomé. Él cerró la puerta. Sin decir más palabras. Recogí la maleta y tomé un taxi hasta el aeropuerto. De camino recibí un mensaje de WeChat de Nicolás. Envíame un mensaje cuando aterrices. Te buscaré cuando regrese a nuestro país. Me burlé y lo bloqueé. Nicolás. No hay futuro. Un mes después de mi regreso al país, Nicolás regresó. Durante este mes. Iba a trabajar a la escuela de arte todos los días. Daba clases y luego volvía a casa después del trabajo. Durante este periodo, Erebus venía a verme casi todos los días y me contaba sobre el progreso de los preparativos de la boda de la familia Malefic y la familia Nicolás. Un día. Realmente no pude contenerme y le pregunté algo a Erebus. ¿Maléfica sabe de mi existencia? Erebus se encogió de hombros con inferencia. Malefic lo sabe. Nicolás. El hijo ilegítimo de la familia Nicolás.
Creció en un orfanato y tuvo un amor de la infancia que creció con él. ¿Y todavía quiere casarse con Nicholas? Casarse con Nicholas es algo bueno para ella y para la familia Malefic. No podría desear más. Además, tú y Nicholas rompieron, ¿no? Cuando Erebus dijo esto, me miró fijamente. No lo negué y asentí levemente. En realidad, no entiendo muy bien el amor y el matrimonio entre las familias ricas. Ya sea que amen más el poder o a la persona con la que se casen. Pero Nicholas, que una vez estuvo conmigo. Al parecer nos integramos muy bien después de que la familia Nicholas nos reconoció. Realmente nos distanciamos cada vez más. Después de que Nicholas regresó al país. La noticia del matrimonio entre la familia Malefic y la familia Nicholas se hizo pública oficialmente. Todos los medios impresos y de noticias en vídeo informaron sobre la nueva pareja de las dos familias. Los calificaron de pareja perfecta. Una pareja perfecta. Al principio. Cuando la vi. Me dolía el corazón como si me estuvieran pinchando con agujas. Después de verlo tantas veces, me quedé paralizado. Un día, cuando llegué a casa del trabajo en el momento en que se abrió la puerta del ascensor. Vi a Nicholas apoyado contra la pared. De pie con cautela, en la puerta de mi apartamento. Cuando me vio en el ascensor. Un destello de luz se iluminó en sus ojos. No puedo entrar. No solo me bloqueaste, sino que también cambiaste la contraseña. La herida que finalmente se había curado no podía volver a abrirse. No pensé mucho. Bajé la cabeza. Lo ignoré y caminé directamente hacia la puerta. Abrí la puerta con mi huella digital, no mentiría. Apretó el pomo de la puerta y luego la cerró. Nicholas estiró un brazo para bloquear la puerta. Me vi obligada a levantar la vista y encontrarme con su mirada. Señor Nicholas. Hemos roto. Después de regresar al país, había tantas cosas que hacer, que no fui a verte de inmediato. ¿Estás enfadado? Olvidé felicitar al señor Nicholas. Te deseo una feliz boda. Nicholas se quedó sin aliento por un segundo. Y me miró fijamente. Tiré de su mano que sujetaba el marco de la puerta. Pero tan pronto como lo hice. Cambió de mano y la volvió a colocar en la puerta. Si no te vas, llamaré a la policía y te acusaré de acoso. Nicholas estaba a punto de decir algo cuando de repente sonó su teléfono. En el momento en que sacó su teléfono, cerré la puerta de golpe, pero no pude evitar aguzar el oído para escuchar el movimiento que se producía afuera. Lo siento. Estaba en una reunión ahora mismo. Iré corriendo enseguida. Pruébate algunos conjuntos más de vestidos. Si te gustan, pídelos todos. Tan pronto como terminó de hablar, en la rendija de la puerta se metió un billete de crucero. Era un billete para un crucero de vuelta al mundo. Kobe. El día de la boda. Haz un crucero. ¿De acuerdo? Por favor, no vengas al lugar de la boda. ¿Puedes? Las lágrimas seguían cayendo sin control. Corrían como cuentas rotas. Así fue. En realidad fue así. Vino corriendo a darme el billete de crucero. Para evitar que me presente en su boda. Ya que es así, está bien. Iré. Iré con un amigo. Reserva otro billete para mí. Nicholas, que estaba fuera de la puerta, pareció dar un suspiro de alivio. Contuve la respiración y escuché el movimiento afuera. En el momento en que se abrió la puerta del ascensor, volví a abrir la puerta. Era un acertijo. Durante el mes que he estado de vuelta en el país, me ha enviado a casa desde el trabajo todos los días. Solo me manda a la planta baja. Hace un momento le envié un mensaje de WeChat pidiéndole que subiera. Agité el billete de crucero en mi mano. Es un billete de crucero alrededor del mundo, demasiado poco como tarifa de separación para el joven capitán de la prestigiosa familia Nicholas. Nicholas respondió con voz profunda. ¿Quién dijo que esto es una tarifa de separación? Envolví mi brazo alrededor de su acertijo. Déjame presentarte. Este es mi nuevo novio. No necesito decir su nombre. Ustedes dos se conocen. La mirada de Nicholas estaba fija en mi mano que sostenía su acertijo.
¿Quisiste ir con él cuando dijiste que reservara otro boleto ahora mismo? Así es. Acabas de decir claramente amigo. Un novio es naturalmente un amigo. Llevamos un mes juntos. Nicholas apretó los puños y su rostro se puso lívido. Kobe. No la metas en este disparate. Aquí vamos de nuevo. Desde que Nicholas regresó a la familia Nicholas. En efecto, todas mis palabras le parecieron absurdas. De repente un jeroglífico se acercó y me rodeó la cintura con el brazo. Nicholas. Eres tú el que dices tonterías. Ya que rompisteis, no acoses más a Kobe. Nicholas bajó la mirada y su mirada se movió de mí a un acertijo, hasta que Malefic lo llamó nuevamente para instarlo. Parecía haber un dejo de impaciencia en su tono mientras colgaba el teléfono a toda prisa. Se vio obligado a irse. Antes de irse, se dio la vuelta y me miró fijamente. Cuando terminó la actuación, solté su brazo de jeroglífico. Sonrió amargamente levantando la comisura de la boca mientras miraba mi mano. Quería actuar un poco más. Aún no estaba satisfecho. Le di un golpecito juguetón en la frente. De repente, me agarró la mano. Kobe. Déjame acompañarte en un crucero alrededor del mundo. ¿De acuerdo? Dudé un momento. Comprendí lo que significaba un acertijo. Retiré la mano a regañadientes. La próxima vez, esta vez quiero salir sola a relajarme. Por el momento no quería ver a nadie ni nada que pudiera recordarme a Nicholas. Me tomé un largo descanso de la escuela de arte. Volví al apartamento para preparar mi equipaje. Un rebús se ofreció a venir a ayudarme a empacar, pero en realidad no tenía muchas cosas. No había mucho que llevar. Ya había hablado con el propietario y tenía pensado devolver el apartamento. Había demasiados recuerdos de Nicholas y de mí allí, y no quería quedarme más tiempo. Un acertijo miró el marco de fotos en el alféizar de la ventana y los autorretratos de Nicholas y yo en la pared. Preguntó en voz baja, ¿no te los llevarás? Mañana embarcaré en el crucero. No tengo tiempo para ocuparme de ellos. ¿Podrías ayudarme a tirarlos todos? Una sonrisa fugaz apareció en una cara de jeroglífico. No hay problema. Déjamelo a mí. Para la cena, invité a un rebús a comer estofado. Le agradecí por ayudarme con las consecuencias y por lidiar con el propietario. Estiré mis palillos para tomar una rodaja de papa. Al mismo tiempo, un jeroglífico se acercó y cubrió el dorso de mi mano. En el equipo fijo. Lo vi sonriéndome. La sonrisa era muy sincera. Aunque no puedo ir contigo, ¿puedo recogerte cuando vuelvas de tu crucero alrededor del mundo? Me costó mucho tiempo enviar una palabra vale con dificultad. Porque no sabía si tendría el coraje de afrontar una nueva relación 3 meses después. Más tarde, un rebús habló y se rió conmigo. Describiendo las costumbres y culturas locales de varios países, a lo largo de la ruta del crucero alrededor del mundo. Escuché atentamente rumbo a cumplir mi sueño. Y antes de que me diera cuenta, la olla caliente estaba casi terminada. Tal vez comí demasiado. Y mi abdomen inferior se sentía un poco incómodo. Me levanté y fui al baño, pero no esperaba que al entrar, me aferrara al inodoro y vomitara todo. Sentí un presentimiento flotando en mi mente. Podría estar embarazada. Y no sabía de quién era ese niño. Cuando salí del baño, me esperaba un acertijo apoyado contra la pared. Por ahora, los abrazos satisfacían mi obsesión. Él era el único que podía ayudarme. Era un psicólogo profesional. Nicholas me lo presentó en un momento en el que yo estaba casi deprimida. Sabía muchas cosas que ni siquiera él sabía. ¿Puedes llevarme al hospital? Un rebús se sobresaltó y me preguntó qué me pasaba. Lo miré desesperada. Tal vez estuviera embarazada. Habían salido los resultados de las pruebas del hospital. Y era el resultado que menos quería ver. Un acertijo estaba a mi lado. ¿Qué vas a hacer? No pude pronunciar palabra y lo miré con impotencia. Si confías en mí, déjamelo todo. Asentí. Un rebús me dijo que no pensara en si quedarme con el niño o abortarlo por el momento.
Renegoció con el propietario por mí y renovó el contrato de alquiler de este apartamento por un mes más. Más tarde, me ayudó a encontrar un nuevo lugar para vivir. Volvió a poner todo mi equipaje en su lugar original en el apartamento. Todo se hizo correctamente. Estaba ocupado en el apartamento, agachándose y levantándose. Si no fuera por él, realmente no sabría cómo enfrentarme a ese niño inesperado. Pero había momentos en los que un acertijo no estaba cerca. Por ejemplo, mañana era el día de la boda de Malefic y Nicholas. También era el día en que debía embarcar en el crucero. Me quedé en el apartamento. No me quedaría con mirar este espacio que debería haber abandonado hoy. Sonó mi teléfono. Había varias fotos y una dirección. Era el Hotel W. El magnífico salón de bodas. Las personas en el centro eran precisamente Nicholas y Malefic. De repente apareció un número de teléfono extraño en el identificador de llamadas. Hola. Soy Malefic. He oído que tú y Nicholas sois buenos amigos desde la infancia. ¿No vienes hoy a tomar una copa de vino de bodas? La voz de Malefic estaba llena de emoción. Con actitud victoriosa, mezclada con el ruido de fondo de la escena de la boda, se escuchó la clara voz de un hombre desde el receptor. Maléfico. El abuelo dijo que deberíamos ir a proponer un brindis juntos. Antes de que colgaran el teléfono, Malefic susurró un par de palabras. Gracias por cuidar de Nicholas durante tantos años. A partir de ahora, me toca a mí. No pienses más en los maridos de otras personas. De lo contrario, no solo vendrán después de ti el abuelo y esa gente. Me quedé atónita y en shock. El teléfono se me resbaló de la mano sin control y cayó al suelo. Las palabras de Malefic eran como la maldición de un demonio, permaneciendo en mi mente. Malefic. El abuelo de Nicholas. Los dos habían organizado conjuntamente a esas personas. Sentí un dolor agudo en el bajo vientre, acompañado de una sensación de presión hacia abajo. Pero en casa no había medicinas. Fui a la farmacia y compré un frasco de analgésicos. Me los tragué todos con agua mineral. La empleada de la farmacia exclamó. Solo entonces me di cuenta de que había tomado una sobredosis de analgésicos. Y que todavía estaba embarazada. Caminé sin tímido por la calle. Cuando recuperé el sentido, ya estaba parado afuera del Hotel W. Seguí a la multitud y entré. Vi un gran pastel en el centro del luminoso salón. Delante del pastel, Nicholas y Malefic intercambiaban anillos. Los invitados gritaban. ¡Beso! ¡Beso! Los dos se abrazaron y se besaron apasionadamente. Sus dedos se entrelazaron. Y sus piernas se apoyaron una contra la otra. Después del beso, Nicholas tomó la mano de Malefic. Y los dos cortaron juntos el pastel. Primero los dos le trajeron un trozo de pastel al abuelo de Nicholas. El abuelo de Nicholas tomó el pastel y les dio a cada uno un sobre rojo. Nadie podría haber imaginado lo que este anciano de aspecto amable me había hecho. El recuerdo sangriento de hace 2 meses me envolvió como una bestia salvaje. 3 o 4 vándalos me arrastraron a un almacén vacío. Por más que le supliqué, fue inútil. Finalmente Kevin cumplió mi promesa. Me tiraron al suelo como si fuera un muñeco de trapo hecho pedazos. El abuelo de Nicholas. El jefe de la familia Nicholas. Entró y me miró con desdén. Si no conoces tu lugar, tengo que ayudarte a reconocer tu identidad. Nicholas es ahora el único heredero de la familia Nicholas. No necesita a una mujer de condición humilde como tú a su lado. Apoyándose en su bastón. Cada palabra que escuché me llegó al corazón. Me sentí mareado. Sentí como si mi cuerpo hubiera sido atravesado por balas. Y había una corriente de aire por todas partes. Antes de perder el conocimiento oí que alguien a mi alrededor exclamaba, «Está sangrando». Sus piernas están cubiertas de sangre. Mi visión se vuelve borrosa poco a poco. Antes de cerrar los ojos, vi que Suebu se acercaba corriendo. Yo estaba acostado en la cama del hospital, pero tenía los párpados tan pesados que no podía abrirlos. Tuve sueños locos.
Soñé eso hace 2 meses. Cuando el abuelo de Nicolás se dio la vuelta para irse en ese almacén. Escupí una bocanada de espuma sanguinolenta en su espalda y grité roncamente: si quieres que lo deje, ten las agallas de matarme. El abuelo de Nicolás se dio la vuelta lentamente y me miró con una mirada siniestra por el rabillo del ojo. Había estado guardando este asunto en mi corazón y no se lo dije a Nicolás. Porque no sabía cómo contarle sobre las malas acciones de su abuelo. No sabía cómo nos veríamos en el futuro si lo decía abiertamente. Aún lo amaba. Realmente quería quedarme a su lado. Decidí dejar que todo se pudriera en mi corazón. Sin embargo, cuanto más me evadía, más me negaba. Cuanto más doloroso era, más desarrollaba mi fobia a la felicidad. En cuanto Nicolás me tocaba, me entraría pánico y lo evitaría. Lo único que podía hacer era contarle todo mi sufrimiento al psicólogo Erebus. Me dijo que estar en contacto con Nicolás me traería recuerdos aterradores. Y debería evitar el contacto por el momento. Seguí el consejo del médico. De todos modos, Nicolás estaba muy ocupado y no tenía mucho tiempo para preocuparse por mí. Fue Erebus quien me acompañó en este momento tan oscuro. Fue la última persona que vi antes de desmayarme. Lentamente abrí los ojos y el rostro preocupado que tenía frente a mí seguía siendo el suyo. Kobe. Tu hijo. Los ojos de Erebus se oscurecieron. Y giró la cabeza, sin atreverse a mirarme. El niño se había ido. ¿Cierto? Erebus asintió. En realidad, sentí un poco de alivio en mi corazón. Ya no tenía que preocuparme por si el niño era de esos vándalos o de Nicolás. Tal vez Erebus percibió con agudeza el cambio en mis emociones. Se acercó lentamente y se sentó junto a mi cama. El médico tratará tu enfermedad física. Si tienes algo en mente, dímelo, Kobe. Estoy aquí para ti en cualquier momento. No tengas miedo. Erebus tomó mi mano y me sonrió. Le agarré la mano con fuerza y fue entonces cuando Nicolás irrumpió de repente. Sus ojos estaban fijos en las manos que Erebus y yo sosteníamos. Malefic siguió a Nicolás. Sus ojos crueles eran como una serpiente venenosa que escupía su lengua bífida roja. Erebus. ¿Por qué no me dijiste que estaba embarazada? Nicolás hizo un gesto como si estuviera a punto de golpear a Erebus en la cara. Lo detuve. Le pedí que no lo dijera. Y este no es tu hijo. El puño de Nicolás quedó suspendido en el aire. Me miró en la cama del hospital con incredulidad. Kobe. ¿De qué estás hablando? Levanté la cabeza con calma y miré a Nicolás. Dije. Este no es tu hijo. El rostro de Nicolás se puso instantáneamente más pálido que la nieve fuera de la ventana. Durante el invierno nevado en el campo. Con el pretexto de un viaje de negocios, organizó un viaje al sudeste asiático para él y Kobe. Hacía mucho tiempo que no salían a jugar juntos, desde que él se hizo cargo del negocio de la familia Nicolás hace unos meses. Los temas entre ellos se habían vuelto cada vez menos frecuentes. No sabía por qué Kobe se mostraba cada vez más frío con él. Quería hacer este viaje para mejorar su relación. Por cierto, cuéntale sobre el crucero organizado alrededor del mundo. Su abuelo siempre había obstaculizado su relación con Kobe y quería que se casara con Malefic. La joven de la familia Malefic. Su abuelo dijo: si sigues quedándote con esta huérfana del orfanato, la haré desaparecer de este mundo sin hacer ruido. Planeaba enviar a Kobe lejos y luego enfrentarse a su abuelo y a la familia Malefic. Si lograba hacerse con el poder en los negocios de la familia Nicolás con anticipación, compraría un billete de avión y viajaría a uno de los países de la ruta del crucero alrededor del mundo. Subiría al barco a mitad de camino y le daría a Kobe una gran sorpresa. Lo había organizado todo con mucho cuidado. Pero calculó mal a Kobe. Ella seguía sin dejar que la tocara, pensando que pronto estarían separados durante 3 meses. No pudo evitarlo y siguiendo un impulso, drogó a Kobe. Después de la pasión, vio que el rostro enrojecido de Kobe palidecía cuando el rubor desapareció. Se dio cuenta de que había cometido un error. Pero no importaba lo que dijera. Kobe no respondía. Malefic fue a buscarlo. Y solo podía dejar que Kobe regresara primero a su país.
Después de regresar a su país, Nicolás estaba ocupado organizando todo para tomar el poder y realmente no podía perder el tiempo para encontrarla. Finalmente Kobe aceptó y se embarcó en el crucero de vuelta al mundo. Pero ella le dijo que tenía un nuevo novio. Nicolás no lo creía en absoluto. Debía ser una mentira que Kobe y Erebus habían urdido juntos. Pero hasta ese momento cuando irrumpió en la sala y de repente vio sus manos fuertemente agarradas. Estaba muy asustado. Temía que todo lo que decía Kobe fuera cierto. Especialmente en ese momento. Cuando Kobe le dijo con calma que el niño no era suyo, Kobe, no digas tonterías. Nicolás frunció el ceño y me dijo con voz ronca, no estoy diciendo tonterías. Kobe. Nicolás se puso por primera vez frente a tanta gente. Perdiendo la compostura. Malefic agarró a Nicolás y me dijo. Señorita Chi. Después de todo, usted y Nicolás tenían una relación. Engañar y quedar embarazada es realmente de mal gusto. A estas alturas Malefic todavía quería echarme la culpa. Le dije a Nicolás, siempre he sido fiel al amor. Es solo que algunas personas son volubles. Nicolás se tambaleó. Sus labios se movieron ligeramente. Pero al final. Se quedó sin palabras. Malefic se burló y arrancó una pila de libros de registro de asesoramiento psicológico. ¿Leal? Entonces, ¿qué son tú y mi hermano tacaño? Además de algunos contenidos de asesoramiento psicológico, había muchas páginas con bocetos míos. Nicolás se apretó la sien protuberante. Tomó el libro de registro y lo hojeó. Después de leer solo unas pocas páginas, apretó los puños. Y sus huesos crujieron. Baribas. Te pedí que la ayudaras con un tratamiento psicológico. ¿Qué significan estos retratos? Nicolás arrojó el arma, agarró a Aribas por el cuello y le dio un puñetazo en la cara. Aribas no esquivó el golpe y recibió el golpe con firmeza. Este golpe es lo que te debo. Me enamoré de la novia de mi amigo durante el tratamiento psicológico. Nicolás hizo un gesto para golpearlo de nuevo. Aribas atrapó el golpe y le dio un puñetazo en la cara a Nicolás. Este golpe es lo que le debes a Kobe. Nicolás estaba a punto de contraatacar. Hablé lentamente en medio de su rugido furioso. ¿Quieres saber de quién es el niño? Basta con mirar el registro de la terapia psicológica. De repente el rostro de Malefic se puso lívido y trató de recoger apresuradamente los libros de récords esparcidos por el suelo. Pero Nicolás fue más rápido y los agarró. Pasó rápidamente las palabras que había dentro. Su rostro se puso cada vez más pálido, como si le hubieran drenado toda la sangre del cuerpo. Sus manos no dejaban de temblar. El libro de récords cayó al suelo. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Miré fijamente a Nicolás y Malefic. Tu abuelo y tu prometida hicieron esto juntos. ¿Cómo podría decírtelo? En cuanto terminé de hablar, Malefic ya no estaba en la sala. Nicolás se arrodilló, abrazó su cabeza y la tiró al suelo. Kobe. ¿Cómo pudo pasar esto? Nicolás. Dije que ya no necesito tu protección. Me sentí completamente herido por las personas y las cosas relacionadas contigo. Por un momento la sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar el sonido de un alfiler cayendo. Si ya has tenido suficiente de esto, entonces por favor vete. Esto es el hospital. Y este es mi pupilo. Nicolás levantó de repente la cabeza. Sus ojos estaban rojos como la sangre. Me miró fijamente. Extendió la mano y agarró la esquina de mi edredón. Kobe. Espérame. Resolveré todos los problemas. Te haré justicia. Nicolás se levantó de la cama y me miró fijamente. Giré la cabeza para mirar por la ventana, perdiendo la visión periférica. Nicolás, ya no te necesito. Y tampoco necesito que me hagas justicia. Después del aborto mi cuerpo necesitaba un buen acondicionamiento, al igual que mi corazón. Erebus venía a verme todos los días. El pabellón se convirtió en su sala de asesoramiento psicológico. La nieve en invierno se derretía poco a poco. Y la suave brisa de principios de primavera llegó con el canto de las golondrinas. Durante mi hospitalización.
Aunque Erebus no mencionó nada sobre la familia Maléfica y la familia Nicholas. Pero las tendencias de las dos grandes familias ricas seguían llegando desde todas las direcciones. El anciano de la familia Nicholas estaba gravemente enfermo y no pudo asistir a las reuniones internas del grupo en varias ocasiones. Nicholas aprovechó la oportunidad para adquirir una gran cantidad de acciones de la familia Nicholas y se convirtió oficialmente en el responsable de la familia Nicholas. Después de casarse, la familia Nicholas y la familia Maléfica invirtieron juntos en muchos proyectos. Y de repente la familia Nicholas propuso retirar el capital a riesgo de pagar una multa enorme. El motivo fue que el garante del proyecto de cooperación era una empresa fantasma perteneciente a la familia Maléfic. La familia Maléfic fue presionada por el banco para que pagara la deuda y cayó en una crisis financiera. La cooperación entre la familia Nicholas y la familia Maléfic fracasó. Nicholas se divorció de Maléfico. Hirió a 1000 enemigos y él mismo perdió 800. La familia Maléfica estaba al borde de la bancarrota y la ascensión social. Y la familia Nicholas también sufrió una pérdida de varios cientos de millones de yuanes de una sola vez. Pero todo esto me parecía como una obra de teatro. Cuando Nicholas regresó por primera vez a la casa de su familia, traté de entender los términos comerciales que salían de su boca. Estudié mucho y, de hecho, entendí algunos. Pero él no quería hablar conmigo de estas cosas, así que dejé de preguntar. El día que me dieron el alta del hospital. Erebus había quedado para recogerme a una hora determinada, pero cuando llegó la hora, no apareció. Solo podía esperar en el hospital, porque me dijo que había conseguido un nuevo lugar para vivir y que también había trasladado todas las cosas de mi apartamento allí. Erebus no vino, pero Nicholas sí. La gente que trajo me quitó el equipaje de las manos. Nicholas me recogió sin preguntar y me metió en el coche de la niñera. Me sujetó los hombros con ambas manos y me miró fijamente. Parecía muy demacrado. En tan solo unos meses, parecía que hubiera envejecido 10 años. Lo siento. Esas 3 palabras despertaron en mí recuerdos lejanos. Había pasado tanto tiempo desde que lo escuché decir, lo siento. Porque teníamos un acuerdo entre nosotros. Nunca diríamos palabras como lo siento y gracias. Se suponía que debíamos decir 3 palabras más, pero no importa lo que dijera ahora. Ya no me importaba. Me solté de sus manos y me senté al otro lado junto a la ventana. Vuelvo al hospital. Erebus vendrá a buscarme hoy. Nicholas insistió y lo siguió. Kobe. Erebus está intentando deliberadamente abrir una brecha entre nosotros. Se ha estado escondiendo de mí. ¿Qué te pasó? Le pedí que no se lo dijera a nadie. Además, es parte de la ética profesional del psicólogo no revelar la privacidad de los pacientes a la ligera. Kobe. No dejaré que triunfe. Te acompañaré bien a partir de ahora. No es necesario. Señor Nicholas. He dicho muchas veces que ya no lo necesito. Nicholas bajó la mano y era difícil ver las emociones en sus ojos. Miré por la ventana y vi cómo el paisaje se alejaba rápidamente, igual que los recuerdos de nuestro viaje desde el orfanato, que se desvanecían rápidamente. Le dije en voz baja al conductor de la primera fila, «Señor, por favor, regrese al hospital». El conductor le hizo una señal a Nicholas por el espejo retrovisor. Nicholas no lo detuvo. El coche dio la vuelta y regresó al hospital. Nicholas no impidió que Kobe volviera al hospital. No sabía qué otra forma utilizar para pedirle perdón. Sabía que estaba equivocado. Pero incluso si le dieran otra oportunidad, parecía no saber qué hacer. Lo único que sabía era que no podría ser como antes. Obligó a Kobe a hacer cosas que no quería hacer. Así que dejó que el auto diera la vuelta y regresara al hospital. Kobe estaba decidido a borrar y revertir todos los recuerdos. De camino de regreso al hospital, de repente sonó mi teléfono. Después de contestar, la voz urgente de Aribi salió del auricular. Kobe, ¿estás en el hospital? Miré a Nicholas y respondí. Estoy en el coche de Nicholas. Vuelvo al hospital. Sal del coche ahora mismo. No vuelvas al hospital y no te quedes con Nicholas. El tono de las palabras de Aribis estaba distorsionado. Antes de que pudiera preguntar con claridad, el teléfono dejó de responder. Al segundo siguiente,
El teléfono volvió a sonar. Seguía siendo el número de Aribis. Una risa estridente y maníaca de mujer se oyó desde el interior. Era Malefic. Nicolás. Has llegado muy lejos por esa zorra. ¿Quieres que toda nuestra familia Malefic sea enterrada contigo? Si quieres que yo muera, los arrastraré a todos al infierno incluso si soy un fantasma. Nicolás tomó el teléfono y le dijo al loco Malefic con voz profunda. Tú te lo buscaste. Deja de acosarme a mí y a Kobe. Malefic se rió de forma extraña. Ah, sí. ¿Tú y Kobe? Entonces veamos si ella te salva primero a ti o a Aribis. Llega en 20 minutos o recoge el cuerpo de Aribis. De repente el teléfono se cortó y recibí una ubicación en mi teléfono. También decía. Solo tú y Nicolás podéis venir. Cambia a Nicolás por Aribis. Nicolás se quedó mirando en silencio el mensaje en mi teléfono. Perdido en sus pensamientos, después de un largo rato, recuperó la voz y dijo con voz ronca. Iré a ver a Malefic sola. No hace falta que vayas. No, no. Iré contigo. Nicolás se puso furioso de repente. ¿De verdad quieres cambiarme por Aribis? Él es su hermano. ¿Qué podría pasarle? Nicolás. El miedo llenó mi corazón. Me dio mucha rabia. Aribis es mi amigo. Tengo que salvarlo. ¿Y yo qué? No le respondí. Dile a la gente de tu familia Nicolás que se prepare. Voy contigo. De repente Nicolás se reclinó contra el asiento, levantando la cabeza y el cuello para evitar que las lágrimas le cayeran por las mejillas. Así de dolorosa es la sensación de abandono. Nicolás se dirigió a un desguace de automóviles según el lugar. El cielo estaba oscureciendo. Solo había unas cuantas lámparas incandescentes colgadas a lo largo del camino. El coche se balanceaba con el viento. La velocidad era muy lenta. Miré a mi alrededor. Pero no vi a nadie. Las personas que había ordenado Nicolás estaban fuera del patio de maniobras y entraron corriendo solo cuando oyeron su orden. De repente, de la nada se escuchó un rugido áspero de motor. Incluso el suelo temblaba. Cuando pudimos distinguir la dirección de la fuente del sonido. Una furgoneta enorme se dirigía hacia nosotros. Nicolás giró rápidamente el volante para dar la vuelta y el coche casi volcó. Pero esa camioneta seguía siguiéndonos y no podíamos quitárnosla de encima. Giré la cabeza y, a la luz tenue, vi el bolso y la camioneta. Era exactamente maléfico. Aribis estaba sentado en el asiento del pasajero. Tenía los ojos vendados y un paño metido en la boca. El coche entró accidentalmente en un callejón sin salida y los vehículos chatarra amontonados bloquearon el paso. Nicolás frenó y gritó. Salí corriendo por mi cuenta. Abrí la puerta del lado del pasajero y salí. Pero Nicolás cerró la puerta del auto. De repente Nicolás se dio la vuelta y corrió hacia la camioneta. ¿Qué estás haciendo? Grité su nombre frenéticamente. Finalmente mi voz quedó ahogada por el rugido del motor y el polvo que volaba. El coche de Nicolás se estrelló contra la furgoneta. ¡Bum! Un fuerte ruido resonó en el cielo nocturno. El choque de metales produjo un sonido de fricción similar al de un diente chirriante. Todo el frente del auto de Nicolás quedó aplastado y la carrocería quedó deformada. La camioneta se vio obligada a detenerse. Malefic cerró la puerta de golpe y salió de la camioneta como un fantasma. Encontró solo a Nicolás en el auto. Ella dio patadas y golpeó el auto que estaba casi destrozado en una hoja de metal como una loca. ¿Quieres proteger a esa perra incluso en la muerte? No es así. Perra. Perra. Vayan todos al infierno. El tanque de combustible del auto de Nicolás estaba reventado. Y la gasolina se derramaba gota a gota. Malefic sacó un encendedor. La luz del fuego reflejó su rostro sombrío. Sus rugidos resonaron en el patio de demolición vacío. ¿Debería morir Nicolás? ¿O Erebus? Kobe. Si no sales, yo elegiré por ti. Salí de las sombras y miré a Malefic. Dije con calma, mátalo. Si lo matas tampoco podrás escapar.
La cara de Malefic cambió ligeramente. Como si no pudiera creerlo, caminé hacia ella paso a paso. ¿Te arrepientes de no haber dejado que esos vándalos me mataran directamente? Entonces la familia Malefic probablemente no se habría arruinado. Me acerqué cada vez más. Malefic se puso furioso. Con cara feroz. Tiró el encendedor y corrió a estrangularme. En el momento en que el encendedor cayó al suelo, se produjo una gran explosión de fuego. Extendí la mano y la agarré del pelo. De repente me enredé con Malefic. Erebus apareció detrás de ella y sometió a Malefic. Al ver el incendio, la familia de Nicholas corrió al depósito de chatarra y rescató a Nicholas. El que estaba atrapado en el coche. Nicholas estaba cubierto de sangre. Pero giró la cabeza con dificultad y me miró a través de la luz del fuego. Malefic fue sentenciado a cadena perpetua por múltiples cargos de lesiones intencionales e intento de asesinato. Las piernas de Nicholas resultaron gravemente heridas y tuvieron que ser amputadas. Durante su hospitalización, fui a verlo y le dije que estaba a punto de embarcarme en un crucero para dar la vuelta al mundo y que no podría visitarlo durante mucho tiempo. ¿Vas a ir solo con Erebus? Nicholas bajó la cabeza y parecía que había emociones brotando de sus ojos. Provocaste a Malefic a propósito y condujiste la fuente de fuego para salvarme. ¿Cierto? No lo confirmé ni lo negué. Si tan solo uno de mí y Erebus pudiera vivir, no elegirías renunciar a mí. ¿Lo harías? No hay tantos que hubiera pasado si. Lo importante es que ahora estás vivo. Pero yo ahora soy una persona inútil. De repente Nicholas se emocionó. Su voz se entrecortó. Se golpeó la parte inferior vacía de su cuerpo en la cama del hospital. Kobe, no me queda nada. Solo te quiero a ti. No me dejes, Nicholas. Ya seguí adelante. Espero que tú también puedas seguir adelante pronto. Te deseo una pronta recuperación. Dejé el ramo de flores y la cesta de frutas y me di la vuelta para irme. Nicholas luchó por levantarse de la cama, pero no tenía piernas y cayó pesadamente al suelo. Se incorporó con los brazos y gritó mi nombre. Me quedé quieta. Hasta que un grupo de médicos y enfermeras entró corriendo y lo ayudó a volver a la cama. En ese momento Erebus entró en la sala y tomó mi mano. ¿Por qué no has salido todavía? El rostro de Nicholas perdió todo su color. Estaba incluso más pálido que su bata de hospital. Vámonos. Agarré el brazo de Erebus y me di la vuelta. Detrás de mí Nicholas murmuró suavemente. Kobe. Si pudiéramos retroceder un mes. Y te di 2 boletos de crucero. ¿Vendrías conmigo? Sí. Me volví para mirar a Nicholas y dije lentamente. Es una pena que ni siquiera lo hayamos pasado bien en nuestro último viaje al sudeste asiático. 2 líneas de lágrimas corrieron por el pálido rostro de Nicholas. Tenía la mano sobre la frente y sus hombros temblaban violentamente. Dejé que Erebus me sacara de la sala. Tan pronto como salí de la sala, aparté mi mano. Erebus me miró con una sonrisa amarga. Esta es la segunda vez que actuamos. Y terminó tan rápido otra vez. Bajé la cabeza y no dije nada. Kobe. Como dije antes. ¿Puedo recogerte cuando regreses de tu viaje alrededor del mundo? No hace falta. Erebus contuvo el aliento. No tienes por qué sentirte agobiado. Y, Erebus. Lo interrumpí. Te prometí que me recogerías cuando comiéramos estofado porque pensé que eras diferente a Nicholas. Pensé que me entendías lo suficiente, así que quería darnos una oportunidad. No quiero que vuelvan a conspirar contra mí. Ser dispuesto como un objeto. Cuando Malefic recibió mi libro de registro de asesoramiento psicológico de la clínica de Erebus, tuve dudas. Hasta que en el patio de demolición, cuando Erebus sometió a Malefic, vi que no tenía marcas en las manos. En ese momento lo entendí por completo. Erebus bajó la cabeza, apretando los puños. Ya que es así, ¿por qué me salvaste? Levanté la cabeza para mirarlo a los ojos. Tenía miedo de que Malefic hiciera algo realmente loco. No puedo simplemente ver morir a cualquiera. Ni siquiera a ti. Nicholas.
O cualquier otra persona. Después de decir eso, me fui solo. Dejé a Erebus parado en la sombra de la esquina del hospital. Como un ganso salvaje solitario en la noche oscura. Cuando mi cuerpo casi se había recuperado tras recibir el alta hospitalaria, reservé un billete de crucero para dar la vuelta al mundo sola. Era, sin duda, uno de mis sueños. Solía pensar en lograrlo con Nicholas. Al final descubrí que todavía tenía que depender de mí misma para cumplir mis sueños. En el momento en que el crucero zarpó, se levantaron olas blancas y la brisa salada del mar rozó suavemente mis labios. El sabor era tan astringente como este amor amargo. Después de que el crucero llegó al medio del mar, me paré en la cubierta y extendí mi mano hacia el mar. Gotas de agua cayeron en mi palma. La brisa del mar se volvió dulce poco a poco. Olvídate de este amor amargo. Mi corazón es como el jade. Capítulo extra Nicholas. Después de que Nicholas regresó a la familia Nicholas, Kobe se quedó en silencio. Quería pasar más tiempo con ella, pero con la advertencia del abuelo y el negocio familiar de Nicholas que rondaba la frontera gris, Nicholas decidió enfriar temporalmente este amor que alguna vez fue apasionado. Espera un poco más. Cuando haya limpiado los negocios de la familia Nicholas y haya enviado al abuelo al extranjero para que se jubile, podrá estar con Kobe abiertamente. La decisión de casarse con Malefic fue engañar al abuelo y a la familia Malefic. Pero aún así llegó demasiado tarde. Nunca se había dado cuenta del daño que había sufrido Kobe a causa del abuelo. Siempre había pensado que su frialdad era solo una protesta contra sus fines comerciales. Hasta ahora. Yacía en la cama del hospital sin piernas. Nicholas derramó lágrimas y le preguntó, si pudieran volver un mes atrás, ¿iría ella a dar la vuelta al mundo con él? Kobe respondió que sí. Esas dos palabras eran exactamente lo que Nicholas esperaba oír. Pero en el momento en que Kobe se dio la vuelta y se fue, se manifestó su desesperación. ¿Qué demonios debería haber hecho? Si hubiera enviado a Kobe lejos antes, ¿podría haberla salvado del daño? ¿O debería haber renunciado a todo en la familia Nicholas y abordar ese crucero con ella? ¿Debería haberle contado todos sus planes y haberla puesto en el centro del remolino? Día y noche después de eso. Incontables. Nicholas gimió en su corazón, y sí. Desafortunadamente, después de haber cumplido mi deseo, no hay y sí. Después de romper con mi primer amor, me vi obligada a casarme con Knox. Durante los 3 años posteriores a nuestro matrimonio, siempre estuve desanimada. Más tarde mi primer amor regresó al campo. Le propuse el divorcio y quería volver con él. Sin embargo, mi primer amor me traicionó y morí al pie de un acantilado. Todos pensaron que había sido un accidente. Solo Knox tardó varios años en descubrir la verdad y vengarse de mí. Cuando volví a abrir los ojos, volví a la noche de nuestra boda. Acababa de echar a Knox del dormitorio. Me acerqué corriendo y le agarré la mano. Se quedó atónito por un momento y luego dijo en un tono frío y cansado, ¿qué más quieres hacer? Dormiré en la sala de estar esta noche. Cuando abrí los ojos, vi la espalda del hombre que salía del dormitorio. Mi mente se quedó en blanco por un momento. Parecía que era la noche de mi boda con Knox hace 5 años. En ese entonces acababa de romper con mi primer amor y me vi obligada a casarme con él debido a una alianza familiar. En la noche de bodas, tuve una gran pelea con él y lo eché del dormitorio. Después de eso, tuvimos un matrimonio sombrío que duró 3 años. Pensando en esto, corrí hacia él y tomé su mano. Hizo una pausa y me miró fijamente. Había un rastro apenas perceptible de cansancio en el fondo de sus ojos y su tono era frío e indiferente. ¿Qué más quieres hacer? Siempre había pensado que Knox también me odiaba hasta la médula. Después de todo, cuando más tarde le propuse el divorcio para volver con mi primer amor, él aceptó sin dudarlo. Hasta que fui traicionada por mi primer amor y morí miserablemente al pie del acantilado. Todos pensaron que había sido un accidente. Solo Knox pasó varios años vengándome. Después de que todo se resolvió, vino a mi tumba. El presidente Knox, normalmente noble y tranquilo, lloró como un niño. Solo entonces me di cuenta de que siempre me había tenido en su corazón. Knox. Susurré su nombre, lo siento. Se quedó atónito por un momento.
Luego, como si hubiera pensado en algo, recuperó su actitud indiferente y distante. Aurelia, no te preocupes. Mi cooperación con tu padre no cambiará por lo que pasó esta noche. Entonces él entendió mal que me estaba disculpando porque me preocupaba que retirara su inversión. No. Tienes razón. Nuestro matrimonio es solo un trato. Cada uno toma lo que necesita y no interferimos en los asuntos del otro. Apartó su mano de la mía y dijo, vete a la cama temprano. La puerta se abrió. Mientras estaba arriba, escuché el sonido del auto que se alejaba. No pudo quedarse ni un segundo más. Al volver a la vida, había vuelto a arruinar nuestra noche de bodas. Me desplomé en el suelo abatida, recordando las palabras que le había dicho en mi vida anterior. Knox, no tuve más opción que casarme contigo. Tengo a otra persona en mi corazón y no puedo enamorarme de ti. Si no fueras rica y poderosa, nunca nos hubiéramos casado. Palabra por palabra, eran duras y desagradables. Pero fue con esas palabras que lo apuñalé y lo lastimé una y otra vez. En ese momento estaba llena de agravios, pensando que si no fuera porque mi negocio familiar estaba al borde del colapso y Knox propuso una alianza, nunca me habría casado con alguien a quien no amaba. Pero en ese momento, no sabía que el supuesto amor verdadero que creía tener me traicionaría en el futuro. Me empujó al fondo del precipicio solo para quitarme la propiedad que obtendría del divorcio. Tuve muchos sueños esa noche. Al día siguiente me despertó una llamada de mi mejor amiga Scarlett. Aurelia, ¿cómo estuvo anoche? ¿Qué? No te hagas la tonta. ¿Cómo está tu esposo? Me quedé sin palabras por un rato. En mi vida anterior, ella también hizo esta llamada. En ese momento, estaba desayunando con Knox. En el ambiente tranquilo, su voz era especialmente notoria y me atraganté con el agua de la vergüenza. Pero Knox parecía no oír nada y me entregó un pañuelo con calma. Siempre había estado tranquilo y sereno durante nuestro matrimonio. La única vez que perdió la compostura fue cuando yo estaba borracha y abracé a Knox, llamando a mi primer amor, Lucian, una y otra vez. Apretó más fuerte mi cintura y me empujó con fuerza contra la pared. Con los ojos enrojecidos me interrogó, Aurelia, mira con claridad quién soy. Scarlett interrumpió mis recuerdos, ¿cómo fue exactamente? No lo sé. Es un hombre extraordinario. ¿No te gustaría intentarlo? Es broma. Esta noche celebro mi cumpleaños. No olvides venir. Solo entonces recordé que en mi vida anterior, el segundo día después de nuestra boda, fui al bar a celebrar el cumpleaños de Scarlett ignorando por completo mi estado civil y me emborraché hasta la madrugada antes de irme a casa. En la sala de estar a oscuras, Knox estaba sentado en el sofá y el cenicero frente a él estaba lleno de colillas. Esa fue la primera vez que lo vi fumar. No le di ninguna explicación y volví directamente al dormitorio y me quedé dormida, lo que hizo que nuestra relación llegara a un punto de congelación. Y ahora no quería repetir el mismo error. Scarlett, ¿puedo? No, debes venir. Hemos sido mejores amigos durante 20 años. No puedes descuidarme solo porque te casaste. Apreté los dientes y asentí con la cabeza en señal de acuerdo. Bueno, beberé menos y volveré temprano esta noche. Debería estar bien. Por las dudas, antes de ir a la cita, encontré el número de Knox en mis contactos, pensé un rato y envié un mensaje. Voy a celebrar el cumpleaños de un amigo esta noche y tal vez regrese un poco tarde. Pensé que estaba ocupado, pero inesperadamente respondió en segundos, ¿necesita que lo recoja? Respondí rápidamente, no, presidente Knox. Puede concentrarse en sus propios asuntos. No hubo respuesta del otro lado después de eso. Por la noche en el bar, Scarlett había invitado a un grupo de jóvenes modelos masculinos y se exhibían ante nosotros. En mi vida anterior no me importaba nada y me perdía en las repetidas llamadas de la hermana, emborrachándome hasta perder el control. Pero ahora estoy casada. ¿No es esto inapropiado? Scarlett se quedó atónita por un momento. ¿No dijiste que no tenías sentimientos por Knox y que definitivamente encontrarías una oportunidad para divorciarte de él en el futuro? Para ser honesta, ¿pasó algo entre ustedes dos anoche? No, solo creo que deberíamos respetar nuestro matrimonio. En este momento un joven apuesto se sentó a mi lado, hermana, solo estamos bebiendo.
No haremos nada más. Incapaz de rechazar una hospitalidad tan cálida, tomé un trago a regañadientes. Luego se acercó otro y también tomó una copa conmigo. Así me vi rodeada de estos chicos guapos y me vi obligada a beber mucho. La música era ensordecedora y la bola de discoteca del bar giraba constantemente. Una luz azul brillaba frente a mí. Miré hacia arriba y vi a Knox con su traje colgado del brazo, su rostro lívido, mirándome con tristeza, que estaba rodeada de chicos guapos y ya estaba mareada por la bebida. Me puse sobrio al instante. Me levanté de un salto como si me hubieran pillado haciendo trampa y el señor Scarlett siguió mi mirada y dijo: «Knox. ¡Qué coincidencia! Aurelia vino a celebrar mi cumpleaños conmigo. ¿Quieres tomar algo también?» «No». Cruzó la cabina con frialdad. «Estoy aquí para llevarla a casa». Los modelos masculinos que habían estado coqueteando conmigo hace un momento se encogieron de miedo. Ella no lo hizo. Scarlett estaba a punto de negarse en mi nombre, pero de repente me puse de pie, tambaleándome mientras caminaba hacia el lado de Knox. La expresión lívida de su rostro se suavizó un poco. Salimos del bar en silencio todo el camino. Cuando nos detuvimos frente al auto, le susurré una disculpa: «Knox, lo siento». Hizo una pausa: «Está bien». Respondió con indiferencia y me abrió la puerta del auto. De repente mis piernas se debilitaron y mi frente chocó contra su pecho. Él inconscientemente me sostuvo la espalda baja, pero no se atrevió a usar mucha fuerza. Su cálida temperatura corporal se traspasaba por su camisa y mi nariz se llenó del agradable olor a madera de agar. «¿Estás enojada?» «No». Su voz le salía del pecho, un poco apagada y con una ronquera apenas perceptible. Estaba mintiendo. Cuando estaba enojado, le gustaba guardar silencio. Pero a mí no me importaba. Ya tenía mucha suerte de poder volver a vivir. Justo cuando estaba a punto de subirme al coche, alguien me llamó desde atrás: «Aurelia». Me quedé congelada en el lugar y me di la vuelta lentamente. Lucian, mi primer amor y también el que me empujó por el acantilado en mi vida anterior. Mi cuerpo no pudo evitar temblar levemente. En ese momento me miraba lleno de tristeza. Pero recordé claramente que en el cumpleaños de Scarlett en mi vida anterior, él no apareció aquí. ¿Por qué estaba aquí ahora? Al segundo siguiente dijo: «Aurelia, ¿por qué me bloqueaste?» Así fue como fue. Mis acciones después de renacer habían provocado un efecto mariposa. Aunque nos separamos, nuestros sentimientos pasados todavía cuentan, ¿verdad? Me sobresalté y subconscientemente miré a Knox. La expresión de su rostro, que acababa de relajarse un poco, se volvió fría de nuevo e incluso se volvió un poco más fría. Lucian continuó: «Sé que te obligaron a romper conmigo por razones familiares y te casaste con alguien que no te gustaba. Desde el principio hasta el final, solo me tuviste a mí en tu corazón». «No digas tonterías». Lo interrumpí bruscamente. «Dices una cosa y quieres decir otra. No puedes olvidar nuestros sentimientos durante tantos años. Me amas a mí, no a él». «Tonterías. No soy ciega». Estaba atónito. «Mi marido es más alto, más guapo, más inteligente, más rico y más amable que tú». Respiré profundamente y me sentí más varonil. Tan pronto como terminé de hablar, el aire se quedó en silencio. Al darme cuenta de lo que había dicho, me tapé la boca rápidamente. Debe haber sido porque Scarlett me seguía preguntando que lo dije sin pensar. La expresión indiferente de Knox finalmente mostró un rastro de emoción, pero desapareció en un instante. Lucian me miró con incredulidad: «Aurelia, ¿cómo puedes decirme esas cosas?» Las emociones estaban aumentando hasta el punto máximo. Justo cuando estaba a punto de explotar, Knox dio un paso adelante y me bloqueó. Tenía piernas largas y hombros anchos y exudaba un aire de presencia noble y poderosa. «¿Por qué no?», preguntó débilmente. «¿Solo porque eres su exnovio?». Su tono no cambió mucho, pero las 3 palabras «exnovio» mostraron su burla vívidamente. El rostro de Lucian se puso lívido al instante. En medio de la tensa atmósfera, Knox abrió la puerta del coche y yo me subí obedientemente. Miró fríamente a Lucian antes de darse la vuelta y sentarse en el asiento del conductor. Todo el proceso se llevó a cabo en silencio, pero con una autoridad incuestionable.
Después de que el coche hubiera estado en marcha durante un rato, mi nerviosismo finalmente se calmó. En el ambiente silencioso, de repente él habló de que tenías miedo ahora. Me sobresalté. Probablemente notó mi pérdida de compostura. ¿Nada? Quizá hacía un poco de frío. El coche volvió a quedar en silencio. Justo cuando pensaba que esa excusa era demasiado torpe, Knox me arrojó su chaqueta. No dijo ni una palabra durante todo el proceso. Gracias. No respondió. Me cubrí cuidadosamente con esta chaqueta que olía a madera de agar y tabaco y me quedé dormida inconscientemente. Cuando recuperé la conciencia, Knox me ayudó a llegar a la cama, se inclinó para arroparme y me sirvió un vaso de agua. Cuando se dio la vuelta, agarré la esquina de su ropa. Knox me miró y me dijo, estoy feliz de casarme contigo. No supe qué pasó después de eso. Solo recuerdo vagamente que estuvo de pie junto a mi cama durante mucho tiempo. En mi vida anterior, después de caer y morir en el fondo del acantilado, mi cuerpo quedó irreconocible. Incluso mis padres le echaron un vistazo rápido. Pero cuando Knox llegó, se quedó parado frente a mi cuerpo durante mucho tiempo. En ese momento pensé que probablemente se estaba regodeando pensando que yo, la mujer que lo había abandonado, finalmente había obtenido lo que merecía. Pero no esperaba que cuando todos pensaron que fue un accidente, Knox persistiera solo y pasara varios años descubriendo la verdad y finalmente envió a Lucian a prisión. Fue solo después de mi muerte que me di cuenta de que en este mundo, solo él era el único que realmente se preocupaba por mí. Al mismo tiempo, mientras mi alma flotaba en el mundo durante varios años y presenciaba todo esto, también me enamoré de él inconscientemente. Le dije a Lucian que no soy ciega, pero en mi vida anterior, yo era la ciega y la tonta y me perdí todo. Al volver a la vida, había pensado en expresarle directamente mis sentimientos a Knox, pero no tenía ni idea de cuándo empezó a preocuparse por mí. Tenía miedo de que si expresaba mis sentimientos precipitadamente sin saber lo que pensaba, solo empeoraría las cosas. Además, yo acababa de decirle muchas palabras duras. Si cambiaba de actitud de repente, cualquiera pensaría que era hipócrita. Por eso, en los días posteriores a nuestro nuevo matrimonio, mantuve una actitud tibia y amistosa hacia él. Knox, ¿qué opinas sobre el comportamiento de Aurelia esta vez? ¿Ha habido discordia en tu matrimonio? ¿Estás considerando el divorcio? Si es así, ¿cómo se considerará la propiedad? Knox estaba de pie no muy lejos, ignorando las preguntas y simplemente mirándome fijamente sin mostrar emoción alguna en su rostro. Me sentí inexplicablemente nerviosa. Después de una breve pausa, levantó los pies y caminó hacia mí. Cuando me quedé perplejo, me tomó la mano. Se paró frente a mí, apartó a los periodistas paparazzi que lo rodeaban y salió rápidamente. Alguien lo alcanzó. Knox. Vivian lo detuvo. Mi hermana siempre ha tenido solo a su exnovio en su corazón. Aunque esté casada, se abrazarán cuando se conozcan. Déjala ir, divórciate de ella y ayuda a esta desafortunada pareja, ¿quieres? Estaba a punto de refutar cuando Knox habló antes que yo. ¿Qué viste dentro? Ella se quedó atónita por un momento. Acabo de estar aquí, así que eso es justo. Knox dijo con frialdad, con un escalofrío por todo el cuerpo. Prepárate para ser testigo en el tribunal. Vivian estaba atónita. ¿Qué? Knox levantó la vista, su mirada fría y penetrante. Mi esposa fue acosada y molestada. En cuanto terminó de hablar, el rostro de Vivian palideció. Quiero decir, acabo de encontrarme con mi hermana. No sé qué pasó adentro. Sus respuestas contradictorias eran claramente una mentira. Knox ya no le hizo caso y me llevó directamente. En el garaje subterráneo, hizo varias llamadas telefónicas seguidas. Cuando finalmente terminó, sostuve el bolígrafo grabador y quise explicarle, yo sé que te tendieron una trampa. Su tono era cansado. Ya me he puesto en contacto con los abogados y los responsables de los medios de comunicación pertinentes. Definitivamente limpiaré tu nombre. De repente no pude decir ni una palabra. Después de una pausa, pregunté con un poco de dificultad en la voz, Knox, ¿por qué confías tanto en mí? De repente el aire se quedó en silencio. Después de un largo rato él habló con la voz un poco ronca, porque eres mi esposa.
Mi corazón dio un vuelco de repente e incluso mi cuerpo tembló. Me cubrí el pecho y tardé mucho en calmarme. Después de un momento le entregué el bolígrafo y grabé todo el proceso. Knox estaba un poco sorprendido. Le sonreí, tu esposa no es tan estúpida como pensabas. Esa noche, después de ducharme, Knox me envió un mensaje pidiéndome que fuera al estudio para hablar de la demanda con él. Me puse un camisón sexy, cogí una botella de vino y fui al estudio de abajo. La luz de la habitación era un poco tenue. Knox llevaba una camisa con el cuello ligeramente abierto y algo inusual, llevaba unas gafas con montura dorada. La mesa estaba llena de materiales diversos. Estaba frente al ordenador, revisando algo con el ceño ligeramente fruncido. Cuando empujé la puerta y entré, él levantó la mirada. Tal vez al ver mi camisón, hubo un momento de sorpresa en sus ojos, y luego volvió a la normalidad. ¿Quieres beber algo? Encontré un vaso y le serví una copa de vino. No hablemos de negocios. Me puso los materiales delante. Las pruebas existentes demuestran que la noticia obtenida por los medios fue difundida por tu hermana Vivian, incluido tu ex. Hizo una pausa al decir esto. Incluida la aparición de Lucian, que también fue organizada por ella. Habló seriamente sobre los siguientes planes, incluyendo cómo castigarlos a los dos, cómo restaurar mi imagen pública y cómo suprimir los rumores. Escuché mientras bebía el vino. Después de varias copas, mi cabeza se sintió un poco mareada. Elegí este vino al azar de la vitrina. No esperaba que fuera tan fuerte. Poco a poco, la voz de Knox empezó a volverse borrosa. Me quedé mirando fijamente sus labios, que se abrían y cerraban, pensando que eran carnosos y delicados y que tenía muchas ganas de besarlos. Knox. De repente puse mi dedo sobre sus labios. Se quedó paralizado de repente y su expresión normalmente tranquila y serena mostró un poco de pánico. Parecía que estaba borracho. Me quedé mirando fijamente sus labios. Siempre que estoy borracha, quiero besar a los hombres. Su expresión cambió de nuevo. Él apartó mi mano un poco enojado. Esa noche en el bar, ¿también querías besar a otros hombres? Negué con la cabeza vigorosamente, ya estoy casada. No besaré a otros hombres. Seré fiel a mi matrimonio. Tal vez mi actuación fue demasiado tonta y él se rió. Levanté lentamente la cabeza, lo miré a los ojos y me acerqué lentamente. Entonces, ¿quieres darme una recompensa? Al segundo siguiente de repente me abrazó. Aurelia, ¿quién soy yo? Knox, ¿quién es Knox para ti? Mi esposo. Al segundo siguiente me besé con fuerza. Tuve un sueño muy largo. En el sueño era el momento después del divorcio cuando estaba lejos en otro país con Lucian. Al principio estábamos muy contentos. Aunque habíamos superado muchas dificultades para optar por el divorcio e incluso por cortar las relaciones con nuestros padres, no me arrepentí en lo más mínimo de haberme fugado con él. Hasta que una tarde me invitó a ver el atardecer en la montaña. Las nubes de fuego de ese día eran realmente hermosas, con grandes áreas de color naranja y violeta entrelazadas, creando una imagen maravillosa. A medida que la luz del sol se ponía gradualmente y caía la noche, él me rodeó suavemente con su brazo. Naturalmente me enterré en sus brazos disfrutando de nuestro dulce momento. Pero al segundo siguiente me dijo al oído, lo siento. Entonces una fuerza muy fuerte salió de mi pecho y fui empujado hacia el acantilado. De repente me desperté. Estaba amaneciendo fuera de la ventana. Una mano grande se estiró, me dio unas palmaditas suaves en el pecho y se escuchó una voz masculina profunda y ronca, ¿tuviste una pesadilla? Solo entonces recuperé el sentido. Esas escenas eran cosas de mi vida anterior. Me di la vuelta y me acurruqué en los brazos de Knox. Solo entonces recuperé la cordura. Esas escenas eran cosas de mi vida anterior. Me di la vuelta y me acurruqué en los brazos de Knox. Él levantó la mano y me acarició el pelo con suavidad, con la voz un poco ronca. ¿Quieres disculparte de otra manera, eh? Lo miré, perdida en sus ojos negros llenos de ambigüedad. Por ejemplo, prometerme a ti. ¿No lo hemos hecho ya? Entrecerró los ojos ligeramente, su rostro lleno de indulgencia. Knox, que siempre había sido tranquilo y noble, tenía las cejas teñidas de deseo.
Me atrajo con facilidad hacia sus brazos y bajó la voz para luego cambiarla. Cuando me desperté al día siguiente, Knox ya se había ido a la empresa. Respondió a algunos de los mensajes que le envié. Parecía que estaba muy ocupado. Poco a poco fui teniendo un mal presentimiento. Efectivamente, al poco tiempo, empezaron a surgir en la red voces que cuestionaban la discordia en nuestro matrimonio. Aunque Knox era un hombre de negocios, debido a su apariencia sobresaliente y sus habilidades notables, recibió más atención que muchos ídolos populares. En poco tiempo, esta noticia había ocupado las portadas de los principales sitios web. Los comentarios debajo de la noticia eran aún más desagradables. Me enteré de que la esposa del señor Knox le había sido infiel, había tenido una cita secreta con su primer amor y los medios de comunicación le impidieron el paso en la puerta de la habitación del hotel. El señor Knox también estaba en el lugar de los hechos en ese momento. Mi problema de sentirme avergonzada por los demás ha vuelto a estallar. Los ricos realmente juegan de forma salvaje. No entiendo la forma de pensar de esta zorra. ¿Por qué engañaría a un hombre como el presidente Knox, que es atractivo y rico? Por favor, pídale que salga del mundo del presidente Knox rápidamente. Aunque Knox ya lo había ocultado, ¿por qué se filtraba la noticia? Al poco tiempo mi teléfono no paraba de sonar. Había periodistas y Scarlett que expresaban su preocupación. Se lo expliqué uno por uno, pero en ese momento, el padre de Knox me llamó y me pidió que volviera a la antigua casa de inmediato. Como nos mudamos aquí después de casarnos, tuve muy poca interacción con los padres de Knox. Después de regresar esta vez, inmediatamente me acusaron con un tono de odiarme por ser tan tonta, o sea, tu matrimonio era lo que Knox insistió en que hicieras. Al principio pensé que eras bastante estable y sensata. A pesar de que tu familia estaba pasando por algunas dificultades, yo asentí con la cabeza. No esperaba que, justo después de casarte, causaras un escándalo tan grande. ¿Sabes que ahora Knox acaba de tomar el mando? Dentro de la empresa, hay directores que no se someten a él, y fuera, hay empresarios de la competencia que lo miran con codicia. Una vez que salió a la luz el rumor de la discordia matrimonial, mucha gente echó leña al fuego y no veía la hora de derribarlo de inmediato. El anciano estaba tan enojado que golpeaba la mesa con frecuencia. Solo entonces comprendí que reprimir este asunto no era tan sencillo como pensaba. Al mismo tiempo, también me sorprendió que nuestro matrimonio no fuera una alianza superficial, sino algo que él le pidió a su padre. Debido a que había renacido, yo era moralista pensando que podía controlar fácilmente la situación y usar con calma los medios para contrarrestar a quienes querían hacerme daño. Pero no entendía que un caballero no debería pararse junto a un muro peligroso. Ponerme en peligro fue la peor de las estupideces. Papá, alguien me tendió una trampa esta vez. Knox y yo hemos captado todas las pruebas. Mañana iremos a la corte a demandar, no esperes hasta mañana. La voz de Knox se escuchó de repente desde atrás. Ya le pedí a los abogados que lo hagan. Probablemente había estado ocupado todo el día, con el cansancio reflejado en sus cejas. Se detuvo a mi lado y suavemente puso su brazo alrededor de mi cintura. Esto me dio una confianza infinita. Levanté la cabeza, papá. No pensé lo suficiente esta vez, así que caí en las trampas de otras personas. Cooperaré con Knox para hacer bien las relaciones públicas y la aclaración. En el futuro, cuando suceda algo, definitivamente lo discutiré con Knox. Knox aprovechó la oportunidad para hablar por mí. Aurelia también es una víctima. Mientras aclaremos la verdad al público, podremos superar esta crisis sin problemas. El padre de Knox nos miró a los dos, se quedó en silencio por un momento y luego dejó escapar un profundo suspiro. Como ya he entregado el poder, tienes la última palabra en los asuntos de la empresa. La razón por la que estaba tan enojado era que me preocupaba que esas noticias no fueran infundadas. Ahora, al verlos a los dos, hizo una pausa por un largo tiempo y luego sonrió suavemente. Ver que ustedes dos están unidos como pareja es suficiente. De regreso a la antigua casa, de repente recordé algunos acontecimientos de mi vida anterior. En ese momento, ya estaba muerto. Cuando regresé a la antigua casa de la familia de Knox, vi a Knox arrodillado frente a su padre. El presidente Knox, que se mostraba indiferente y tranquilo ante los demás, seguía siendo extremadamente decidido incluso cuando se arrodillaba. El padre de Knox estaba tan enojado que dijo: «No te has vuelto a casar durante años después del divorcio.
Ahora todavía quieres correr día y noche por tu ex esposa que te abandonó, investigando incansablemente la supuesta verdad en tu boca. La policía ya ha dicho que fue un accidente. Ella se cayó sola. Imposible. Knox miró directamente a su padre. Ella tiene miedo a las alturas. No podría haberse parado al borde del acantilado y haberse puesto en el lugar más peligroso. El padre de Knox rompió la taza que tenía en la mano con fuerza. El tabú más grande en un matrimonio es la falta de unidad. Ella nunca se preocupó por ti cuando estaba viva, pero después de su muerte, todavía quieres buscar justicia para ella. El padre de Knox dejó escapar un largo suspiro y se fue con un movimiento de su manga. Fue entonces cuando supe que ni siquiera mis padres sabían muy bien que yo tenía miedo a las alturas, pero él lo recordaba firmemente en su corazón. Me desplacé frente a él, queriendo tocar sus cejas fruncidas con mi mano, pero pasé por su cuerpo una y otra vez. Ya estaba muerta. Nunca más tendría la oportunidad de pedirle perdón. Parecía que el cielo había percibido mi remordimiento. Después de que Lucian entró al campo de ejecución, me dieron otra oportunidad. Pensando en esto, levanté mi mano y la coloqué suavemente sobre las cejas de Knox. Se sobresaltó un poco. Deja de fruncir el ceño. Envejecerás más rápido así. Traté de divertirlo. ¿Qué pasa si tú envejeces primero y yo sigo siendo tan hermosa como una flor en el futuro? Se rió suavemente, eso es agradable. Entonces te llevaré conmigo todos los días y te presentaré a todos los que conozca como mi esposa. Seguramente pensarán que soy un anciano inteligente. Me eché a reír junto con él. En los días normales siempre se mostraba serio, pero resultó que también podía hacer bromas. Después de que se calmaran las risas, dijo, la página Weibo de la empresa ya publicó un comunicado. Creo que después de ganar la demanda, todo saldrá a la luz. Lo siento. Sobreestimé mi propia capacidad y te involucré en el caos en línea. No importa. Lo miré y de repente pensé en algo. ¿Quieres cambiar la forma de disculparte? Se sobresaltó. Mirando el volante frente a él y luego a mí, dijo en un tono ambiguo, ¿ahora? Después de una pausa, curvó los labios, si te gusta estar en el auto, no es imposible. Yo también me sobresalté. Entonces recordé que él se había comprometido conmigo anoche y de repente me di cuenta. ¿En qué estás pensando? Quiero decir, puedes registrarte en Weibo y emitir una declaración conmigo. Eres tan popular en línea que debe tener más tráfico que la cuenta oficial de tu empresa. Knox arqueó las cejas e inmediatamente estacionó el auto al costado de la carretera y registró una cuenta de Weibo. Justo después de contactar al personal para completar la verificación de la cuenta, esta cuenta fue descubierta por un grupo de internautas que le enviaron mensajes privados locos y lo llamaron esposo. Aparté la mirada con torpeza y luego lo escuché escribir algo rápidamente en su teléfono. El auto arrancó de nuevo y le pregunté con curiosidad, ¿qué publicaste? Él frunció los labios y dijo, revísalo cuando lleguemos a casa. Sin embargo, después de llegar a casa, Knox me besó tan pronto como entramos por la puerta. Al final, me quedé tan inerte en la cama que me quedé dormida aturdida, y no tuve tiempo de abrir el teléfono. Me acordé de ello a la mañana siguiente cuando me desperté. Abrí rápidamente Weibo y busqué su cuenta. Solo había publicado un mensaje en Weibo, ya tengo esposa. Por favor, no me llames esposo. Nos amamos profundamente, así que por favor no difundas rumores. La foto que acompañaba la foto era una foto de nuestros dedos entrelazados. Probablemente la tomó en secreto mientras yo dormía. Los comentarios en este Weibo eran completamente diferentes a los del día. La empresa ya ha publicado un comunicado en Weibo para explicar el hecho. Los espectadores pueden marcharse ya. Para limpiar el nombre de su mujer, el presidente Knox registró una cuenta en Weibo durante la noche. Nadie se dio cuenta de que su Weibo fue editado y que los signos de puntuación fueron modificados varias veces. Con su esposa es meticuloso hasta con cada mechón de cabello. Está tan enamorado. Estoy tan conmovida. Me bañé en la luz del sol y miré esos comentarios amistosos y finalmente sonreí. Vivian se confabuló con Lucian para incriminarme. Para decirlo suavemente, era que la hermana menor codiciaba a su cuñado y quería obligarlo a divorciarse de su hermana.
Pero para decirlo en serio, dañó la reputación de la familia Knox, hundió el negocio familiar en una crisis y provocó ciertas pérdidas económicas. Así que esta vez, cuando Knox demandó a los dos por múltiples delitos, como violación de la reputación y la privacidad, y la policía se llevó a Vivian para investigarla, mis padres entraron en pánico. Corrieron a buscarme durante la noche y me rogaron que no demandara a mi hermana, Aurelia. Vivian ha sido malcriada por la familia desde que era una niña y es muy ingenua. Los miré con una mueca de desprecio, pero recuerdo que la última vez, papá, dijiste que yo era la malcriada por la familia, ¿verdad? El rostro de papá se puso pálido como la muerte. Lo soportó durante mucho tiempo antes de lograr contener su ira, lo que papá dijo fue solo por enojo. Somos padre e hija. No hay una pelea de la noche a la mañana. Además, Vivian siempre ha tenido una buena relación contigo desde que era niña. Como su hermana mayor, perdónala esta vez. Los miré con frialdad y de repente pregunté, ¿saben que Vivian tiene la costumbre de escribir un diario? Se sorprendieron. Pueden regresar y buscarlo. En el fondo de la estantería de su habitación hay varios cuadernos con tapas de piel de vaca. Ve a ver cómo me ha tratado a lo largo de los años. Si después de leerlo sigues pensando que es inocente, no tengo nada que decir. Los dos se miraron y finalmente decidieron regresar. En realidad, yo también estaba arriesgándome apostando a que mis padres todavía tenían un poco de afecto por mí, apostando a que después de ver el corazón malvado de Vivian, sentirían un poco de lástima por mí. Resultó que parecía haber acertado hasta que encontré a Vivian en la comisaría. No vinieron a buscarme de nuevo. Después del interrogatorio parecía cansada, como un perro empapado. Pero cuando me vio, su mirada de repente recuperó el foco. Hermana, pensé que todavía tenía sentimientos por Lucian, así que arreglé estas cosas solo para que Knox aceptara divorciarse de ti. Hermana, me equivoqué. ¿Podrías retirar la demanda? La miré con frialdad. ¿Olvidaste que dije que no me divorciaría? Arreglaste que me encontrara con Lucian a solas sin mi conocimiento e incluso informaste a los medios de comunicación con anticipación para bloquear el camino. No querías que Knox aceptara el divorcio. Querías arruinar mi reputación. Ella sacudió la cabeza desesperadamente. No es lo que piensas. En realidad no es lo que piensas. Hermana, te lo ruego. No quiero ir a prisión. No quiero que mi vida entera se arruine. No pude evitar burlarme mientras la veía actuar. Vivian, ¿sabes que tu diario ya fue visto por mamá y papá? De repente se sobresaltó y mostró una expresión de horror. Bajé la voz. En realidad, incluso si vas a prisión, mamá y papá te tratarán bien después de que salgas. Pero esta vez han visto tu corazón y saben que naciste siendo una mala semilla. ¿Qué crees que te harán? Aurelia, perra. Mamá y papá no me abandonarán. Vivian se precipitó hacia mí como una loca. La policía la controló y continuó el interrogatorio. Al salir de la comisaría, el viento cálido sopló en mi rostro, haciéndome sentir renovada. En esta vida, si Vivian no me hubiera hecho daño, mis padres podrían haber pensado que el diario era falso, y si no hubiera existido el diario, definitivamente no habrían creído que Vivian me haría daño deliberadamente. Solo se puede decir que hay un cierto destino en la oscuridad. Una es una hija que trajo beneficios a la familia Aurelia a través de un matrimonio arreglado, y la otra es una criminal que nació siendo mala y arrastró a la familia Aurelia hacia abajo. Como hombres de negocios, a mis padres les resulta fácil tomar una decisión. Miré al cielo. Terminé con mi vida anterior. Entre los que me traicionaron, ahora solo queda una persona. El que me mató con sus propias manos. En cuanto al complot para incriminarme, Lucian le echó toda la culpa a Vivian, además de que no había pruebas suficientes. La policía finalmente solo pudo determinar que no tenía mala intención y lo dejó en libertad. Cuando me enteré de esta noticia, estaba charlando y riéndome con Knox. Al ver que mi expresión se tornaba seria de repente, dijo, mi equipo legal no lo dejará ir. Incluso si ahora está bien, las cosas que hizo para acosarte antes son suficientes para hacerle pasar un mal rato. Me quedé callado y no dije nada. No es suficiente. Castigos tan leves no son suficientes. Lo que quiero es que pague con su sangre. Se lo oculté a Knox y pregunté en privado por el paradero de Lucian.
Cuando me enteré de que había volado a una ciudad extranjera de juego, de repente se me ocurrió una idea. Le dije a Knox que quería ir al extranjero para relajarme. Preocupado por que me descubrieran, tomé varios vuelos de conexión y finalmente aterricé en la ciudad de los juegos de azar. Contraté a un detective privado para averiguar específicamente la agenda de Lucian en los últimos días. Después de encontrar el casino al que iba a menudo, confié en las conexiones del detective y contraté a varios actores profesionales. Y lo que tenían que hacer era sentarse frente a Lucian todos los días y seguir aumentando las apuestas. Dado que pudo matarme debido a las deudas de juego en su vida anterior, debe ser adicto al juego y no puede controlarse en absoluto. En efecto, en pocos días Lucian había gastado todo su dinero en él e incluso tenía una gran deuda de juego. Justo cuando estaba a punto de irse abatido, aparecí frente a él con un vestido rojo. En una tierra extranjera, viejos conocidos se reencontraron. Lo invité a tomar un café. Desde el último incidente, Knox y yo estamos distanciados. Nuestro matrimonio actual ya es solo un nombre. No puedo evitar pensar en nuestro hermoso pasado. Salí a relajarme y no esperaba encontrarme contigo. Tal vez sea el destino. Este encuentro cuidadosamente planeado por mí hizo que Lucian bajara la guardia rápidamente. Él no sabía que aunque yo dijera que nuestro matrimonio era solo un nombre, de hecho, yo le estaba siendo cariñosa a mi marido por teléfono todas las noches. Lo invité a quedarse unos días más. Él tartamudeó: ya casi me he gastado todo el dinero que traje esta vez. Si me quedo más tiempo, es por dinero. Lo miré con una sonrisa: no importa. Tengo mucho dinero. Si no tienes suficiente, puedo darte un poco. Probablemente recordando de repente que era una niña rica, los ojos de Lucian se iluminaron de repente. Me avergüenza que hagas esto. ¿De qué tienes miedo? Hemos tenido una relación tan larga. ¿Todavía te preocupa que me importe el dinero? Los ojos de Lucian se volvieron cada vez más brillantes. Incluso vi las comisuras de su boca que no pudo evitar levantarse. Presumiblemente en ese momento, estaba emocionado de haber encontrado finalmente a una tonta. En los días siguientes cumplí mi promesa. Cada vez que perdía dinero, le transfería una gran suma de dinero, que luego fluía a través de la mesa de juego hacia los actores que yo contrataba y finalmente volvía a mi bolsillo. Siempre parecía pensar que si ganaba una mano, podría revertir la situación. No sabía que aunque ganara esta mano, siempre habría otra mano como esta. La razón por la que a los jugadores se les llama jugadores es que sus deseos nunca pueden ser satisfechos. En mi vida anterior, mi error fue que no vi claramente quién era él. Después de llevarme bien con él durante tanto tiempo, ni siquiera sabía que era un jugador experimentado. Así que codiciaba mi dinero y finalmente perdí la vida. Ahora, al ver a Lucian gastando dinero como si fuera agua en la mesa de juego, me sentí como si estuviera viendo a un hombre lastimoso cuya vida estaba llegando a su fin. Cuando me volvió a pedir dinero, puse como excusa que mi tarjeta tenía un límite. ¿Por qué no pides un préstamo al casino primero? Después de que me quiten el límite, te ayudaré a pagar esa deuda. Obviamente estaba un poco indeciso. Ya sabes, si no puedes pagar el préstamo, esos usureros, no te preocupes. Siempre estaré aquí y no me iré. Además, llevamos mucho tiempo juntos. ¿Aún tienes miedo de que no te cuide? Con mi persuasión y su adicción al juego, volvió al casino al día siguiente y pidió un préstamo como le dije. Cuando volvió a verme, le di el dinero de buena gana. Una vez que hubo una primera vez, vinieron la segunda y la tercera. La vida glamurosa y disipada en el casino pasó rápidamente, como segundos volando. Durante este periodo, Knox me instó varias veces a que me fuera a casa, pero me negué con la excusa de esperar un poco más. Finalmente me preguntó: ¿qué estás esperando? Hice una pausa por un momento y le dije: confía en mí. Después de que termine todo esto, definitivamente volveré a casa sano y salvo. Hubo un largo silencio del otro lado antes de que llegara la respuesta: está bien, te esperaré. A medida que pasaba el tiempo, Lucian pedía cada vez más préstamos. Parecía que ya estaba seguro de que en unos días yo podría ayudarlo a pagar todos los préstamos. Sin embargo, no sabía que todo regalo del destino tiene un precio. Después de ayudarlo a pagar los préstamos por última vez, tomé un avión de regreso a nuestro país y bloqueé todos sus datos de contacto.
Sabía que había ido a pedir dinero prestado al casino nuevamente y esta vez parecía ser por una cantidad aún mayor. Antes de irme les pedí a esos actores que difundieran rumores en el casino, diciendo por todas partes que Lucian era un rico de segunda generación. Estas palabras debieron haber llegado a oídos de los prestamistas. Si se enteraban de que Luciano no podía devolver el dinero, seguramente lo atraparían y lo torturarían para luego extorsionar a su familia. Si aún así no podía devolverlo, los prestamistas seguramente pensarían que la tortura no era lo suficientemente severa y continuarían intensificándola. Y yo sabía claramente que con sus antecedentes familiares, no podría permitirse esa suma astronómica. Al final, lo torturarían hasta la muerte o lo venderían al sudeste asiático. De todos modos, tendría el final que se merecía. En el momento en que el avión aterrizó, recibí un mensaje del detective privado. Como Lucian no podía pagar sus deudas de juego y no podía ponerse en contacto conmigo, intentó huir de regreso a nuestro país, pero fue descubierto por la banda del tiburón solitario, capturado y encarcelado. Finalmente el detective dijo que lo más probable es que lo vendieran al sudeste asiático más tarde. Las personas que habían visto las noticias sabían cómo era el ambiente de vida allí. Las comisuras de mi boca se curvaron hacia arriba y sentí una indescriptible sensación de satisfacción en mi corazón. No sabía en qué estado de ánimo se encontraba cuando me empujó por el acantilado en mi vida anterior. Solo sabía que en el momento en que caí, ya estaba sumido en la desesperación. Al volver a la vida, me vengué de quienes me habían hecho daño y también cumplí con los arrepentimientos del pasado. En la entrada del aeropuerto vi a Knox desde la distancia. Estaba vestido con ropa formal, como si acabara de llegar corriendo de una reunión. No sabía cómo había averiguado mi número de vuelo. Supongo que podría obtener las respuestas a todo lo que quisiera saber. En ese momento él ya debía saber muchas cosas que yo le había ocultado. Me quedé allí sin saber qué hacer. Sin embargo, él se acercó a mí y me dio un gran abrazo, diciéndome, «Bienvenida a casa». Mi cuerpo estaba un poco rígido. ¿No vas a preguntarme qué he estado haciendo? Sacudió la cabeza. Incluso si hubiera hecho algo realmente excesivo. Me interrumpió. Si fuera yo, tal vez habría pensado en métodos aún más extremos. Acabas de hacer lo que debías haber hecho. Siempre te apoyaré. Apoyé mi barbilla en su hombro y le devolví el abrazo. Finalmente no pude evitar que mis ojos se pusieran rojos y las lágrimas corriesen por mi rostro como lluvia. El cálido viento sopló en el aeropuerto y me rozó la cara. Los arrepentimientos tanto de mi vida pasada como de esta vida parecieron cumplirse en ese momento. Los malvados fueron castigados y mi amado estuvo a mi lado. Fue realmente lindo.